Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, nos volvemos a encontrar gracias a, gracias a tu amor y a tu misericordia. En esta noche, Señor, yo quiero alabarte y glorificarte, porque ese amor y misericordia tuyas me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu mensaje, con tu amor, con tu persona. Y te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100% de lo que sembró. Frutos que permanezcan. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada intención de las personas que están aquí participando, cada pedido de oración que recibimos, cada problema, cada situación difícil, eso que nos preocupa, Señor, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones y nuestras vidas, Señor, porque sé que no hay lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir un favor, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre en ustedes con intensidad y en mí también.
Amén. Gracias. Hoy vamos a empezar nuestra primera lectura con la carta de San Pablo a los romanos. Esta carta está justo después del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar en el capítulo número 5. Iremos de los versículos 1 al 11. Generalmente, como primera lectura, andamos leyendo diferentes cartas de San Pablo porque es la misma teología que el libro de Hechos de los Apóstoles, ya que la teología llevada a cabo por San Pablo es muy similar a la teología de San Lucas, ya que San Lucas fue discípulo de Pablo. Bueno, entonces, Romanos 5 del 1 al 11. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces empieza este capítulo diciendo, por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por la fe, dice. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con que por la fe hemos sido hechos justos? Que, que no fue por nuestros méritos. Eso es lo que está diciendo San Pablo. No es porque nosotros éramos demasiado buenos que fuimos hechos justos, sino por la fe, sino por creer realmente en Dios y creer en el plan de salvación que Él tenía para toda la humanidad, para toda la humanidad, para todos los que estuvieron antes de Cristo, para los que estuvieron durante la época en que Cristo vivió y para todos los que, para todos los que viven hasta su hasta su segunda venida. Entonces dice, por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió lo que se conoce como el pecado original. ¿Qué es ese pecado? Es la desobediencia a Dios. Es la elección que hace el hombre en su libertad de un camino diferente al que Dios le propone. ¿Sí? Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, que por Adán entró el pecado al mundo. Entonces, a partir de ahí, toda la humanidad se ve afectada por el pecado. Y
al ser una falla a Dios, es una falla impagable, ¿sí? No es lo mismo cometer, por ejemplo, un crimen contra una persona desconocida en defensa propia que cometer un crimen contra un familiar, por ejemplo, o contra algún gobernante importante. Entonces, las penas aumentan en la medida en la que es más importante la persona que se comete. Así funciona la ley civil, la ley penal. Entonces, imagínense no fallarle solamente a una persona, sino fallarle a Dios mismo. Entonces, al fallarle a Dios, nosotros teníamos una deuda que nosotros como personas, como seres humanos, no podíamos pagar. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios en su plan de amor decide que su hijo se encarne, su hijo único se encarne, para que a través de su muerte y resurrección, esa deuda que teníamos nosotros con Dios queda saldada. San Pablo dice en una de sus cartas, la deuda que teníamos con Dios, la deuda que cargábamos, ha sido cancelada en la cruz. Entonces, por la fe hemos sido hechos justos, no por nuestros méritos, sino por nuestra fe, por creer realmente. Y ya habíamos mencionado en catequesis anteriores que creer implica actuar. Si yo creo realmente de que existe un virus, de que existe el coronavirus, de que existe una pandemia, yo no vivo igual que antes de esa pandemia. ¿Por qué? Porque yo creo realmente y creer implica actuar. Entonces, esa fe que cree en Dios y que te mueve a actuar, dice, por esa fe fuimos hechos justos, por creer en lo que Dios nos reveló. Y dice, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Él fue el mediador, Él fue el instrumento, Él fue la persona que conquistó esta salvación para nosotros. Y dice en el 2, por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Es decir, esa gloria que recibió Jesucristo una vez que fue resucitado, también nosotros esperamos. Nosotros también esperamos que en el día de nuestro juicio, cada uno va a tener su juicio personal, en donde cada uno va a rendir cuenta de las decisiones que tomó, de las elecciones que en libertad uno tomó. Entonces, esas son decisiones de amor, decisiones en donde yo decidí amar o yo decidí no amar. Eso es lo que nos dice San Juan de la Cruz. En el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Y eso básicamente es lo que dice también el Evangelio. Cuando nosotros leemos el capítulo 25 de San Mateo, podemos ir directamente a los versículos 40 y 45, cuando Jesús dice, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y dice al final. Entonces, de acuerdo a esas obras, al llegar, Él nos va a recibir y nos va a decir, benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el principio de los tiempos. O, en el caso de que nosotros hayamos elegido eh, el camino del egoísmo, el camino de no amar, el camino lejos de Dios, entonces, acorde a la elección que nosotros hicimos, Él respeta nuestra voluntad y nos va a decir, bueno, pasen a ocupar el lugar que fue creado para Satanás y los ángeles que le siguieron, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos eso de que nosotros esperamos esta misma gloria que Jesucristo recibió. Y es la misma gloria que ya recibió nuestra Santa Madre, María Santísima. Entonces, y la misma gloria que ya recibieron los santos, esa parte de la iglesia ya triunfante. Nosotros somos la iglesia militante. Y los más cercanos a esa iglesia triunfante son ya la iglesia purgante. Es decir, ellos están ahí esperando, sabiendo ya de que van a llegar al cielo, pero con un sufrimiento enorme de todavía no llegar. Entonces, una alegría gigante de saber que van a llegar, pero a la vez un sufrimiento enorme por verle a Dios, pero no poder llegar a su presencia. Y dice en el 3, incluso no nos acobardamos en las tribulaciones,
Hoy en día es muy frecuente que la gente diga, no, yo mejor no me meto, no quiero meterme en problemas. Es mejor mantenerme al margen. Sin embargo, el católico, el cristiano, el seguidor de Cristo, está llamado a enfrentar las tribulaciones, a enfrentar las situaciones difíciles y a enfrentar los problemas para poder encontrarles una solución. Y de esa forma poder ser más felices nosotros y poder hacerles más felices a las demás personas. Entonces dice, no nos acobardamos en las tribulaciones porque tenemos un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Que la prueba ejercita la paciencia, dice. Que la prueba ejercita la paciencia. Que la paciencia nos hace madurar. Y que la madurez aviva la esperanza. Entonces, dice, no nos acobardamos ante las pruebas, ante las tribulaciones, porque sabemos que esa prueba ejercita nuestra paciencia. Que esa paciencia a su vez nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace eh, afirmar nuestra fe. Que ya no sea solamente un sentimiento, sino una fe madura, una fe completamente razonada, dice San Juan Pablo II. Él escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, que significa fe y razón. Y ahí él expresa, como ya muchas veces lo mencionamos, pero es importante volver a recordarlo, que la fe y la razón son como las alas, dice. Son como las alas. La fe y la razón son como las alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Entonces, nosotros, todas las personas, tenemos esa sed de verdad. Aunque haya gente que crea en Dios, gente que no crea, gente que luche en contra, ellos de igual forma buscan la verdad. Entonces, es esa verdad a la que podemos llegar a contemplar en la medida en la que con nuestra fe creemos lo que Dios nos revela y que con nuestra razón entendemos lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo entero. Entonces, ahí dice que es un complemento, ¿sí? Entre la fe y la razón. Por la fe hemos sido justos, pero ahora dice, porque sabemos que estas pruebas hacen crecer la paciencia y la paciencia genera madurez. Y dice, la madurez aviva la esperanza, porque cuando yo entiendo de que hay momentos difíciles y que en esos momentos difíciles igual Dios me acompaña, igual Dios me ama, entonces eso me da esperanza de continuar luchando. Eso me da una esperanza que puede llegar hasta el momento del final de mi vida y que Dios pueda recibirme en sus manos, en sus brazos al final de ella. Entonces dice, cuando yo entiendo que los problemas, las dificultades generan paciencia, esa paciencia me da madurez y esa madurez me da esperanza para continuar, entonces ahí yo enfrento los problemas con una actitud diferente. Yo dejo de ver eso como un castigo, dejo de ver eso como una dificultad y empiezo a verlo como oportunidad de que Dios obre ahí, de que sobre esa situación pueda derramarnos en nosotros la gracia para dar testimonio en esa situación difícil. Y dice, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, vivimos en un tiempo muy bendecido, porque imagínense Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y todos los profetas que vinieron antes. Ellos creyeron en Dios sin haber recibido al Salvador, sin que haya llegado Jesucristo a mostrar la verdad y a salvarnos. Sin embargo, ellos caminaban en fe. Ellos creían en lo que Yahvé, el Padre, les reveló. Entonces, ellos en fe caminaban sin tener un Salvador. O sea que imagínense ustedes que ellos, sin tener todavía esa salvación que viene de Dios, caminaban en fe y vivieron sus vidas para Dios.
Entonces, después vino Cristo en la plenitud de los tiempos y nos mostró, y ahí Él nos dice, yo no vine a modificar la ley, a cambiar la ley, sino a mostrar su forma definitiva. Entonces, el primero con Abraham eh, iba siendo una tradición oral. Después con Moisés se ponen las leyes en piedra. Y después cuando Cristo viene, cambia eso. Cambia. En lugar de ser piedra, escribe en nuestros corazones la ley. Escribe por dentro. Entonces la ley, en vez de estar afuera, está adentro de esa ley del amor. Y desde adentro nos empuja a actuar, nos empuja a amar. Y ahí dice, ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, imagínense que cuando Jesús va a subir al Padre, que cuando Él está próximo a su muerte, Él les dice, a ustedes les conviene que yo suba al Padre, dice Jesús. Imagínense, Jesús, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos dice, les conviene a ustedes que yo ya no esté en la tierra. O sea, imagínense lo importante que es el Espíritu Santo, porque Jesús fue el que predicó y obró en consecuencia para que la gente crea ese mensaje de la buena noticia, de ese reino de Dios que ya está entre nosotros. Entonces imagínense que Jesús, el Maestro, les dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo suba al Padre para que Él les envíe el Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Y dice, y por Él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Entonces por ese Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. En otras traducciones dice, em, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, imagínense que Dios mismo vive dentro nuestro. Dios mismo habita en nosotros para continuar la misión. Entonces, primero los profetas, dijimos, los profetas y la ley, hasta que después eventualmente viene Cristo y después Cristo sube al Padre y desde ahí nos envía el Espíritu Santo para que nosotros como iglesia instituida por Él continuemos el camino de construcción del reino aquí en la tierra. ¿Y qué es el reino? San Pablo nos responde en esta misma carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nos dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, ¿sí? Es decir, no es nada material, no es ninguna cosa que nosotros podamos tener o comprar o conseguir. No es comida, no es bebida, sino que es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces, ese es el reino de Dios que nos acompaña a nosotros a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de diferentes situaciones, tanto en momentos de alegría como en momentos de tristeza. Entonces, alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Es el reino que Dios quiso entregarnos a través de Jesús, que Jesús nos vino a traer. Y entonces ese fue el mensaje. Jesús era un predicador que sanaba. ¿Y para qué sanaba? Para que la gente crea ese mensaje que él transmitía. Entonces, después continúa el Espíritu Santo que derrama el amor en nuestros corazones. Y dice, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores, cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes. En el 7 dice, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, dice entre comillas, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Entonces nos dice, bueno, si hoy viene Dios y te pregunta, si tenés que entregar tu vida hoy, yo te llamo hoy, para que tu papá o tu mamá continúe viviendo, a lo mejor entregarías. O si te dice, mira, si yo te llamo ahora, estos son solamente ejemplos, si yo te llamo ahora para que tu hijo continúe viviendo, probablemente sacrificaríamos nuestra vida, o por nuestra novia, nuestra esposa,
o de las mujeres su novio, su esposo, entonces tal vez sí. O por alguna buena persona, por algún mejor amigo, alguien a quien queremos mucho y consideramos buena persona. Dice, a lo mejor alguien estaría dispuesto a sacrificar su vida por esa buena persona. Y dice, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Y ahí nos mostró cuando todavía éramos pecadores, es decir, por alguien malo, por esa persona que no nos cae bien, por esa persona que muchas veces nos hace daño, por esa persona que nos molesta, por esa persona difícilmente entregaríamos nuestra vida. Y eso es lo que dice San Pablo, nos da ese ejemplo para que podamos entender mejor de que en ese momento cuando éramos pecadores, cuando estábamos condenados por el pecado que teníamos, Él igual entrega su vida por nosotros, dejando constancia del amor que nos tiene. Y dice, con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido justos y santos. Entonces nosotros fuimos redimidos. Cristo carga sobre sí los pecados del mundo entero para que sean perdonados ante Dios, para que sean perdonados por Dios. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mantener esa salvación. Y dice, esta gracia, este estado de gracia. Cristo ya nos salvó. Cristo ya hizo la obra de redención de una vez y para siempre. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantener ese estado de gracia y acumular tesoro en el cielo con nuestras obras de amor, con nuestros actos de amor que podamos realizar aquí en la tierra. Y dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. Entonces, aquí el mundo muchas veces nos presenta diferentes ideas de plenitud. Uno alcanza la plenitud cuando uno tiene un físico escultural. Uno alcanza un nivel de plenitud cuando uno tiene muchos conocimientos. Uno alcanza un nivel de plenitud cuando adquiere muchos bienes. Uno alcanza plenitud cuando alcanza una posición de poder, de influencia. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta del contraste de todo esto que acabé de mencionar con lo que es plenitud para el cristiano. La plenitud para el cristiano es poder afirmar y poder decir, ya no soy yo el que vive, sino es ahora Cristo el que vive en mí. No parecernos a una estrella, a alguien famoso, sino parecernos a Dios mismo. Que nuestro corazón se asemeje a su sagrado corazón, que pueda ser un corazón manso y humilde. Y en la medida en la que obtenemos ese corazón manso y humilde, entonces ahí sentimos esa plenitud. Y es una plenitud diferente, es una plenitud verdadera, que no se desmorona así simplemente como se desmorona cuando un cuerpo envejece, cuando un conocimiento desaparece, cuando los bienes se pierden o cuando el poder se aleja. Entonces ahí nos damos cuenta de cuál es la plenitud para el cristiano, es asemejarnos a Cristo, es que sea Cristo el que reine en nuestras vidas y que, como dije, que nuestro corazón se asemeje a su corazón, que nuestros pensamientos se asemejen a sus pensamientos, poder sentir como Cristo sentía, poder pensar como Cristo pensaba. Y en la medida en la que sentimos y pensamos como Cristo, actuamos como Cristo. Actuamos como Cristo. Y eso va a generar realmente una construcción del reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice, no solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Entonces, en la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de Josué, después de los jueces, después de los reyes, ¿sí? El rey David, por ejemplo, ellos tenían la certeza de que Yahvé era el rey, de que Yahvé era el único Dios, por la forma en la que ellos se relacionaban con él. Porque ellos estaban convencidos de que le acompañaban las batallas, que le daba prosperidad, que le daba la tierra, que le daba fecundidad en su familia.
Entonces esa era la seguridad que ellos tenían. Sin embargo, nosotros tenemos no solamente diferentes obras que Dios hace, sino tenemos a Dios mismo que se encarnó. A Dios mismo que se encarnó y que a partir de su encarnación, Él decidió quedarse entre nosotros hasta el fin de la historia. Y no solamente en la presencia eucarística, sino también en su palabra, también en la comunidad, también en los hermanos necesitados. Entonces, por eso dice, nos sentiremos seguros de Dios, seguros de en quién ponemos nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre y vivió entre nosotros. Y nosotros hoy nos vamos a Palestina, vamos a poder encontrar los lugares que Jesús recorrió. Vamos a poder encontrar el río Jordán donde Jesús se bautizó. Vamos a poder irnos al lago de Genezaret donde Cristo caminó sobre las aguas. Vamos a poder encontrar y recorrer esos lugares por donde Cristo pasó. Y eso nos da una seguridad enorme de que Él se insertó en la historia y partió la historia en dos para siempre. Ahora estamos en el año 2021. 2021 DC, después de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de qué poder tiene el amor. El amor tuvo el poder de partir la historia en dos y tiene el poder hoy de seguir cambiando la historia, de eliminar esa corrupción que de la que tan plagada está nuestro país y el mundo para convertirlo en un lugar mejor, en un lugar de paz, en un lugar feliz, en un lugar de justicia, de igualdad, de equidad. Y entonces dice que por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Entonces, en resumen, es fundamental nuestra fe. Es importante que nosotros podamos creerle a Dios, que no es lo mismo creer en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no es algo, sino que Él es alguien. Alguien con quien nosotros podemos tener una relación personal, con quien Él quiere tener una relación personal. Tanto es así que no tuvo, no tuvo nada de egoísmo, ni se retuvo nada, al punto que a su único hijo entregó por nosotros en la cruz. Entonces, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí se canceló nuestra deuda. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantener esa deuda en cero. Que podamos nosotros, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo, que especialmente cuando estamos en estado de gracia puede obrar en su máximo poder, sentirnos movidos por Él para construir el reino y de esa forma seguir el camino de nuestro Señor. De esta forma pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo número 17. Vamos a ver la segunda mitad, empezando por el versículo número 16 y vamos a ir hasta el número 34. Si todavía no pudieron compartir o difundir, esta es una buena oportunidad para poder hacerlo, así que pueden aprovecharla y así colaboramos también con la construcción del reino. Habíamos visto los diferentes viajes de San Pablo. Este es uno de sus viajes de misión. Y vimos cómo en el principio de este capítulo número 17 de Hechos fueron a Tesalónica y ahí tuvieron inconvenientes. Hubo gente que no quiso recibir la enseñanza y de ahí ellos pasaron a Berea. Cuando pasaron a Berea, la gente que les perseguía se enteraron de que estaban ahí, también fueron a perseguirles ahí. Entonces, eh, estaba un equipo interesante que estaba conformado especialmente por Pablo, por Silas y Timoteo. Y ahí terminaba ese capítulo 17 cuando le enviaban a San Pablo a Atenas. Y ahí San Pablo les dio instrucciones para que se reuniesen con él en Atenas lo antes posible. Entonces es en este contexto que vamos a comenzar. En este momento
Sale fuera toda esa pereza, todo ese cansancio, ese sueño, y el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas y saca fuera todo lo que no viene de Dios, de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que ánimo, queridos hermanos, em, que este alimento nos tiene que durar lo máximo posible. Así que degustémoslo, disfrutémoslo, prestémosle toda la atención que podamos. Versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora, precisamente, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y algunos otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos cómo actúa
cómo actúa San Pablo en Atenas. Dice, él estaba esperando a Silas y a Timoteo para que vengan junto a él en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esta espera que estaba haciendo San Pablo era una espera activa, ¿sí? Eso significa de que él estaba haciendo algo al respecto mientras que él esperaba. Nosotros muchas veces esperamos algo de Dios, esperamos alguna gracia, esperamos alguna virtud, a veces esperamos alguna persona de Dios, que venga de Dios, que Dios nos mande o ponga en nuestro camino. Sin embargo, nosotros permanecemos de brazos cruzados o tal vez con las manos juntas en oración, pero sin ocuparnos nosotros. Entonces, aquí San Pablo nos da el ejemplo de lo que se llama espera activa. Si yo espero algo de Dios, yo actúo en consecuencia para poder estar listo para recibirlo. Para que en el momento en el que Dios me quiera dar esa gracia, yo esté listo para recibirlo. Entonces esa es la espera activa. Entonces, nunca se pierde el tiempo cuando este tiempo se invierte para Dios y los hermanos. Entonces, esta espera nunca se pierde, nunca se pierde ese tiempo de espera en la medida en la que esa espera la invertimos en Dios y en los hermanos. Y dice, mientras Pablo los esperaba, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Entonces ahí vemos que en esa espera activa él estaba atento a lo que ocurría a su alrededor y eso le molestaba a él. Él no podía vivir indiferente ante esa situación que estaba ocurriendo a su alrededor. Y, y puede ser que esto que le pasaba a Pablo, este enojo, esta situación, que pueda estar muy lejos de lo que nosotros muchas veces sentimos. Hay veces que ya nuestra conciencia se silencia y nos limitamos a hacer lo que podamos solamente. Y a decir, no, hay cosas que no pueden cambiar, hay cosas que son así nomás luego. Y ese es uno de los peligros más grandes que puede tener un cristiano, el conformarse. Entonces muchas veces se producen estas idolatrías alrededor nuestro o incluso en nuestras propias vidas. Y no nos damos cuenta porque ni siquiera sabemos, pensamos que idolatría solamente son, no sé, ir a otra religión o algo por el estilo, o ir al satanismo incluso. Entonces, las idolatrías implican solamente poner a alguien o a algo el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué es la idolatría? Es colocar a alguien o a algo en el lugar que Dios debe ocupar. Entonces, nuestra prioridad uno tiene que ser Dios y la santidad, la salvación. Esa tiene que ser nuestra prioridad uno. Desde el momento en el que nosotros anteponemos a una persona, a una situación o alguna cosa en primer lugar, dejando de lado a Dios, esas son idolatrías. Entonces muchas veces puede ocurrir eso en nuestro alrededor, de que a nuestra familia le importa más irse a ver un partido de fútbol que irse a la misa. Entonces, teniendo la oportunidad y la posibilidad de irse el día anterior igual a la misa para estar con Dios, deciden realizar otras actividades o hacer algo en familia o irse al cine o utilizar para alguna otra recreación o simplemente dormir incluso. Entonces esa es una forma de idolatría y muchas veces esa idolatría se da en nuestras propias vidas. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo reconocer esa idolatría? ¿Cómo yo reconozco si es que hay suciedad en mi cara? Me miro al espejo. Y entonces ahí yo puedo ver lo que está sucio y puedo actuar en consecuencia para limpiar de esa suciedad. Sin embargo, si es que yo quiero saber si es que yo tengo una idolatría, es la palabra de Dios la que me muestra. Esa palabra de Dios correctamente entendida e interpretada como nos lo enseña nuestra querida Madre Iglesia, entonces ahí yo puedo ver realmente si yo estoy cometiendo alguna idolatría o no para poder actuar en consecuencia. Y eso a uno
a uno le duele, ¿sí? Esta idolatría es una especie de infidelidad. Entonces, cuando yo hago algo eh, que le hiere a alguien, eso le duele a la otra persona. Y también le afecta a las personas que están a su alrededor. Pero vamos a dar vuelta y vamos a decir, bueno, a nosotros nos duele cuando se le hace algo a alguien a quien nosotros amamos. A nuestro papá, a nuestra mamá, esposo, esposa, hijos, hermanos, mejores amigos. A nosotros nos duele eso. Y eso nos duele y muchas veces nos enoja y de sobremanera. Entonces, eso es lo que Pablo sentía. ¿Por qué? Porque ese amor que nosotros sentimos hacia otra persona, él lo sentía hacia Dios. Ejemplo para nosotros de que un amor así estamos llamados a tener hacia Dios, de poder reconocer lo que Dios nos regala, de todo lo que Dios nos regala. Como solemos decir, nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que Dios no nos haya regalado. Entonces, en la medida en la que nosotros vemos esto, empezamos a acercarnos a Dios, a tener contacto con Él, a querer buscar la oración, porque en ese momento yo me pongo en contacto directo con Él, en querer leer su palabra, yo quiero escucharle a esa persona que a mí me gusta, con la que yo deseo compartir, yo quiero escuchar lo que tiene para decirme. Y ahí está la palabra de Dios. Entonces, San Pablo tenía eso. Entonces a él le dolía todas esas idolatrías que él veía y eso le movió a actuar en consecuencia. Entonces, una vez que te duele, eso te mueve a actuar en consecuencia. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios. Bueno, muchas veces ya hablamos de este temor de Dios, de que es un amor tan grande hacia Dios que uno tiene miedo de fallarle. Y dice, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Entonces ahí San Pablo no tiene vergüenza. Él no tiene vergüenza de lo que él cree, él no tiene vergüenza de lo que él siente, sino que él sale al encuentro de los demás. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron una conversación con él. Entonces, él sale al encuentro sin miedo y dice, unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? ¿Qué querrá decir este charlatán? Charlatán es una persona que habla mucho o que habla demasiado, especialmente de temas sin trascendencia. Es decir, que se pasa hablando. Un charlatán, un charleta. em, y es de esta forma que le tratan a San Pablo. Sin embargo, a pesar de que creen de que habla de cosas sin trascendencia, su curiosidad de saber nomás cualquier cosa de donde sea que venga, lo que importa es que sea nuevo, les lleva otra vez a preguntarle, pero sin embargo le tratan de charlatán. Y muchas veces así también hablan de nosotros cuando empezamos a hablar de Dios y de su reino y de esa vocación a la santidad que tenemos todos. Y dice, mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros. Estando en Atenas, es lo que sería Grecia, y ahí existía lo que es el politeísmo. Ellos creían en Zeus, Hera, Ares, Atenas, etcétera, etcétera, los diferentes dioses. Entonces, esos eran los dioses locales. Y aquí menciona de que es un charlatán, de que habla de dioses extranjeros, porque Yahvé no era el dios de Grecia. Porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Entonces, le sonaba un nombre que no era nuevo, y al hablar de la resurrección asociaban de que tenía que estar relacionado con alguna divinidad, porque todos los mortales mueren y termina su vida. En cambio, es la resurrección, implica una acción divina para que pueda volver a la vida. Dice en el 19, lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del aerópago. ¿Qué es el aerópago? El aerópago es una sala, es como un tribunal supremo que tenían ellos en la antigua Atenas. Y en este caso, no estamos seguros si es que era el aerópago completo o era una parte de él que después iba a continuar creciendo. Entonces, le toman de la plaza, que era donde se juntaba la gente a discutir los temas públicos, le llevan al aerópago y ahí le preguntan, enfrente a este tribunal,
¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas. Entonces, hay que ser que así también le molesta a la gente eh, cuando hablamos de cosas que son extrañas a ellos o que no les conviene. Pero sin embargo le preguntan, y nos gustaría saber de qué se trata. Ahí aclaran el 21, se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Aquí San Basilio el Grande, él nos aclara que existe un ocio bueno y un ocio malo. Es decir, estar de balde, estar en vano, estar con un tiempo libre, ese ocio puede ser bueno o ese ocio puede ser malo. Y que en la medida en la que nosotros ese tiempo bueno le dedicamos a Dios, ese es un tiempo bueno. Porque ese tiempo nos renueva, nos acerca a Dios, nos llena de su amor y nos da la fuerza para poder enfrentar el día a día. Sin embargo, en la medida en la que nosotros dedicamos a cualquier otra cosa, generalmente eso va en perjuicio de nuestra mente. De nuestra mente y nuestro corazón. Y si le preguntaron cuál es esa doctrina, se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces, ¿qué hace Pablo? Aprovecha la situación. Él hacía preguntas, él prestaba atención qué ocurría a su alrededor y ahí él encontró los elementos que le iban a servir a él para construir esa imagen, esa perspectiva que él les quería mostrar. Por eso que es tan importante la escucha, porque en la medida en la que yo escucho, yo puedo entender qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro siente, y a partir de ahí poder empezar a construir ese camino hacia Dios. Y dice él en el 22, entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas, les pondera. Ve lo que es positivo en ello. Dice que son personas sumamente religiosas. Y mientras recorría la ciudad, contemplando sus monumentos sagrados, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces encontró un monumento al Dios desconocido, decía. Y él utilizó ese monumento para a partir de ahí presentarles al Dios único y verdadero. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, Señor con mayúscula. En la traducción en griego dice Kyrios, Kyrios, que significa el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño de la vida y de la muerte, sí, que está por encima del César, del emperador y de toda persona. Y dice, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da todo a todos, la vida, el aliento y todos los demás, y todo lo demás? Entonces, ahí menciona de que Dios hizo el mundo. ¿Por qué menciona esto? Porque había cierta corriente que se llama panteísta, que implica de que el mundo, ¿sí? Todo lo que nos rodea, el cuadro, la pared, las casas, los árboles, todo eso es Dios, de que el universo en sí es Dios, ¿sí? Eso se llama panteísmo. Y hay varias corrientes orientales, creo que el budismo es una de ellas, en donde justamente el universo es Dios, ¿sí? Todas las cosas en la naturaleza. Entonces aquí dice, no, Dios hizo el mundo, dice. Entonces es una persona que hizo el mundo. Entonces, en el mundo está como la esencia de Dios, es como un artista. Cuando un artista hace una obra, esa obra no es él, ¿sí? Esa obra contiene parte de él, contiene parte de su esencia. Entonces aquí aclara, Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, y todo lo que hay en él. Y dice, no vive en santuarios fabricados por humanos. Porque ellos pensaban de que en esos santuarios que ellos armaban a Zeus o lo que sea, era ahí donde vivían. Y dice, pues es Señor del cielo y de la tierra, es decir, es el dueño de todo lo que existe.
y tampoco necesita ser servido por manos humanas. Ellos hacían sacrificios porque decían, bueno, esto es para calmar su ira, esto es para alimentar a los dioses, y él dice, no, Dios no necesita ser servido por manos humanas. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra. Entonces, aquí siguiendo esa tradición judía, toda esa tradición israelita, todos venimos de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, por eso a eso se refiere con que de un solo tronco quitó toda la raza humana y que quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Nadie elige cuándo nacer o en qué momento quiere nacer o en qué época quiere nacer, sino que Dios elige eso por nosotros. Y dice, habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas. Y ahí vemos lo que se conoce como el fenómeno religioso. Si nosotros miramos al ser humano a partir de cierto año, se dan diferentes manifestaciones religiosas. Hay lugares donde creen que hay múltiples dioses, hay lugares donde creen que la naturaleza es Dios, hay lugares donde creen que existe un solo Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se revela a sí mismo para que nosotros, ya no buscando por nuestra propia cuenta, sino que podamos conocer esa revelación que Él nos regala. Y ahí les aclara eso y dice, en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Imagínense, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él nosotros tenemos vida. De eso es lo que habla, de eso es lo que habla Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Ahí vemos en los versículos a partir del 3, podemos ver hasta el 13. Dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí, dice Jesús, como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Entonces dice que las ramas no pueden producir si es que no permanecen unidos al tronco y que nosotros no podemos dar fruto sin él. Continúa. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. Entonces aquí dice, en él vivimos, es en Cristo que nosotros tenemos vida. Y nosotros entendemos esto porque él mismo lo manifestó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, si miramos esto desde un lado filosófico, no religioso, vemos de que toda persona humana busca el amor, busca el amor. Y ahí nos damos cuenta de que esa sed de amor es esa sed de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, solamente tenemos dos caminos. Tenemos el camino de Dios, que es el camino del amor, y tenemos el camino del no amor, o del egoísmo. Y ahí nos damos cuenta de que en la medida en la que nosotros amamos, somos felices. Y en la medida en la que somos egoístas, dejamos de serlo. Cuando una persona, por ejemplo, se siente triste, quiere estar sola. Dice, no, no, no quiero estar con nadie. No quiere estar con nadie. No quiere compartir. No quiere estar con otras personas. No quiere comprometerse tampoco. Y ahí nos damos cuenta de que ese es el egoísmo. Y en la medida en la que después se da cuenta de que de nada le sirve tener todo si no tiene el amor de otras personas, entonces ahí muchas veces decide cambiar. Y ahí nos damos cuenta de la importancia del amor, de que en el amor tenemos vida, de que en el amor de Dios tenemos esta vida. Nos movemos, dice. Si yo me muevo significa que estoy libre, que no estoy atado. Entonces tenemos esa libertad en Dios. Tenemos vida, tenemos libertad en Dios y existimos, dice.
En otras traducciones dice somos. Entonces nosotros tenemos esa identidad de hijos de Dios. Entonces estamos llamados a actuar como tales, a sentirnos amados por ese Padre y a poder devolver ese amor al prójimo. Entonces dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos profetas suyos, somos también del linaje de Dios. Entonces, primero que hace San Pablo es astuto en su presentación. Primero presenta el monoteísmo. Hay un solo Dios, este Dios que ustedes no conocen, este Dios es. A continuación, dice, somos del linaje. Entonces quiere mostrar de que los hombres pueden tener un linaje divino para después presentar a Jesús como el linaje divino, como el hombre eh, que es también Dios. Y ahí dice, si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas. Entonces ahí él va presentando justamente esta defensa contra las idolatrías. Ahora precisamente, dice en el 30, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia. Entonces, muchas veces en nuestra ignorancia actuamos de cierta forma, hasta que después aprendemos. Oseas 4:6 dice, por ignorancia perece mi pueblo. Tanta gente se va a cualquier cosa o cualquier lado porque no conoce. Después, si una vez que conoce, ya entra la voluntad para elegir lo que es correcto. Pero empieza por un conocimiento. Entonces, esa inteligencia, ese conocimiento es importante. Es importante. Entonces, ahí dice, ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia. Hoy, 22 de febrero de 2021, estas palabras son para nosotros. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a los hombres de todo el mundo un cambio total. Es decir, que pongamos las prioridades en su lugar. Lo que es verdaderamente importante, eso primero. Y dice, tiene ya fijado un día en que juzgará el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado. Entonces ahí nos habla de un juicio, de que existe un juicio. Cada uno va a tener su juicio personal en el momento en el que le toque morir. Y si finalmente Cristo viene antes de nuestra muerte, entonces nos va a tocar el juicio ya eh, con todos los vivos que estén en ese momento y con todos los que ya hayan muerto antes. Y ahí va a ocurrir el tema de los cuerpos gloriosos. Los cuerpos, ¿sí? Van a ser gloriosos así como el cuerpo de Cristo. Van a poder comer, van a poder hacer todas las cosas que el cuerpo de Cristo hace. Y dice, y al que todos puedan creer, a alguien en particular, al que todos puedan creer, sin importar su cultura, su pensamiento, su religión, pues Él lo ha resucitado entre los muertos. Entonces, hubo grandes profetas, obraron grandes milagros, sin embargo, ninguno venció a la muerte como Cristo lo hizo. Entonces, Dios lo elevó y le dio el nombre por sobre todo nombre. Dios le resucitó, el Padre le resucita. Y dice, ese hecho es lo que le da credibilidad a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo en sus cartas, nuestra fe es vana. Entonces, nosotros en la medida en la que primero entendemos de que Cristo es Dios y ahí nos damos cuenta de que Él realmente resucitó, eso le da un peso diferente a las enseñanzas que Él nos da. Y dice finalmente, cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían sobre esto, te escucharemos en otra ocasión. Y esto ocurre, hermanos. Hoy en día, miren, estamos conectados ni 100 personas. Y, y hay mucha gente que dice, bueno, sobre eso te vamos a escuchar otro día. Y hay otras personas que sí, así como ya en aquel entonces dice, algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe. Y en la medida en la que nosotros podamos predicar la palabra de Dios con nuestras vidas y con nuestras obras, vamos a poder multiplicarnos en cantidad. Vamos a primero nosotros a autoevangelizarnos, es decir, a vivir el evangelio en nosotros. Y después más gente se va a unir, más gente va a ver esa felicidad plena en nuestras vidas, va a haber esa paz, va a haber esos frutos de los que habla Jesús.
va a ver a Cristo en nosotros y van a querer acercarse. Ese va a ser el imán a través del testimonio. Y dice, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Entonces, ahí vemos de que de todos lados hay veces que las conversiones más inesperadas pueden darse. Tal vez un presidente de la República, algún senador, algún diputado, algún juez, alguna persona que ocupa un lugar importante puede convertirse a Dios. Puede convertirse a Dios. O a lo mejor algún pastor o alguna persona que es cabecilla de otras instituciones también puede convertirse. Pero esto se va a dar en la medida en la que nosotros empecemos por casa. Y ahí la gente va a empezar a creer. Entonces, haciendo un resumen, espera activa. Si yo espero algo de Dios, actúo en consecuencia. Atento a lo que ocurre a mi alrededor. Espera activa. Después, tomar las acciones necesarias en el momento necesario. Pablo espera y después lo presenta de forma astuta. Él no empieza diciendo, ustedes le conocen a Jesucristo y tienen que aceptar esto y así. No. Pablo empieza por un camino, él recorre, ve qué datos le van a servir y a partir de ahí construye. Hoy día hay muchas personas que le critican y le atacan al Papa Francisco, al vicario de Cristo. Le atacan porque dicen, no, él por qué no habla de Cristo, él por qué no habla de tal cosa, por qué no anuncia esto, ¿sí? Entonces, eso es por muchas veces ignorancia, que no saben qué es y la forma de encarar que está llevando a cabo la iglesia. Si nosotros nos remontamos al Concilio Vaticano II, ahí vamos a encontrar que empezó un cambio en la iglesia. Cambió la forma de encarar. Ya no un enfoque demostrativo, lo cambió por un enfoque indicativo y mostrativo. Es decir, ya no demuestro en teoría, sino que yo indico y muestro el camino. Entonces, también complementado con la encíclica que dijimos hace rato de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón, es una credibilidad basada en el testimonio. Entonces, a partir de ahí se produce una amistad. Si yo quiero que alguien me escuche, es más probable que lo haga si yo soy una persona cercana a ellos. Entonces yo les escucho, yo comparto con ellos y después van a estar abiertos a escuchar lo que yo tenga para decir. Entonces es un trabajo de hormiga, es un trabajo que implica paso a paso construir una relación para a partir de ahí después dar el siguiente paso. Entonces, hay momentos y momentos en donde toca construir, otros momentos donde toca mostrar el camino. Entonces, eso es importante que entendamos, de que el Papa Francisco fue elegido a la luz del Espíritu Santo y que es el Espíritu, este mismo Espíritu que guió a la Iglesia hace 2000 años, el Espíritu que guía hoy y que está buscando los caminos para lograr esa unión, para que a partir de lo que podamos encontrar en común poder construir y ahí llevar a Cristo, ahí llevar a la verdad y de esa forma que Cristo reine. Y eso fue lo que hizo San Pablo. Mire, y dice, esto que ustedes piensan que es así, este es Cristo. Pero no empezó por ahí, empezó diciendo monoteísmo primero. No es politeísmo, es monoteísmo. Y después dice, bueno, hay una persona, y ahí dice nuevamente, poetas de ustedes dicen, somos del linaje real. Entonces él ahí se basa en eso. Él no hace un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es una unión de diferentes culturas que son incompatibles. Él no hace eso. Él lo que hace es toma ciertos elementos que pueden referenciar a la fe verdadera. Entonces, es importante que nosotros podamos saber eso, que a nosotros nos toca sembrar, así como lo hizo San Pablo. San Juan Crisóstomo dice, no creo que haya sido casualidad que Pedro, Andrés y los demás hayan sido pescadores y que Cristo les transforme en pescadores de hombres y que San Pablo, dice que San Juan Crisóstomo, sea constructor de tiendas. Vamos a ver ahora en el 18, ahí vamos a conocer la profesión o el oficio de San Pablo. Y él es constructor de tiendas. Entonces Dios le hace constructor de tiendas, pero de tiendas que somos nosotros mismos, en donde vive el Espíritu Santo.
y tiendas que fueron esas primeras iglesias, esa iglesia de Antioquía, esa iglesia de Tesalónica, en donde Cristo también habita. Entonces, cerrando nuevamente, ahora sí, final, espera activa. Luego, salir al encuentro, así como lo hacía Pablo. Salir al encuentro, escuchar primero y luego hablar. Y finalmente, hacerlo sabiendo de que van a haber personas que van a querer seguir y personas que no. Sin embargo, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca sembrar. Sembrar la palabra. Y a lo mejor algunos van a abrazar. Y esos van a ser los que van a poder transformarse en levadura. Y nosotros transformados en levadura, hacer fermentar la masa. Poder ser luz en medio de la oscuridad. Así que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio. Nos toca a nosotros mantener encendida esa llama de amor y poder sacar fuera todas esas idolatrías que mencionamos y así poder alcanzar esa plenitud y llevar esa misma plenitud a los demás. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias por podernos reunir nuevamente en tu nombre, por esta oportunidad que me regala, Señor, de servirte y de servir a los hermanos. Te pido, Señor, que me renueves siempre, que le renueves a cada uno de ellos, que sea tu espíritu el que reine, el que nos sane, el que nos libere, el que nos guíe. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en el camino, por guiarnos siempre hacia tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, por interceder por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo que te fecundó. Gracias, Madre, por mostrarnos cómo esperar activamente, cómo estar atentos a las necesidades de los otros como lo hiciste en las bodas de Caná. Gracias, Madre, por protegernos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy se celebra la cátedra de San Pedro, el primer apóstol, el primer papa que hasta hoy día no se cortó la cadena apostólica, así que San Pedro ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.
Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Muy contento de haber compartido con ustedes. Así que, si es que fue de bendición para ustedes, les invito a que lo difundan. Y de esa forma no se va a vender otro producto más. eh, pero tal vez un alma va a poder salvarse de la muerte. Así que seamos generosos, no quedemos nosotros con las enseñanzas guardadas, sino que llevémosla a la práctica y compartámosla. Y si es que lo están viendo desde YouTube, pueden darle me gusta y también suscribirse al canal. De esa forma también colaboran con este trabajo de evangelización. Espero verlos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante, así será. Buenas noches.